Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de Árboles para mi País. Es un programa de la Fundación Parque Jaime Duque dedicado a la restauración de los distintos ecosistemas, la protección del recurso hídrico y el fortalecimiento del arborado urbano y rural. Todo esto en un trabajo conjunto con las comunidades que disponen del área para su proceso. Actualmente estamos trabajando en un área que abarca del Páramo de Guerrero, Páramo de Chingaza y la cuenca alta y media del río Bogotá. Hemos sembrado más de 260.000 árboles, reduciendo la fragmentación y la pérdida de los ecosistemas. Además, buscamos la apropiación del conocimiento a través de trabajos en el territorio, donde, por ejemplo, en la subcuenca del río Neusa hemos realizado un análisis de coberturas para establecer las áreas críticas para la restauración de la mano con la comunidad. ¿Cómo puedes ser parte del programa Árboles para mi País? Debes enviar un correo a coparquesabana@parquejaimeduque.com, donde nosotros te responderemos con un formulario para que nos diligencies con una información detallada que tendremos en cuenta para el proceso. Después nos contactaremos contigo para contarte acerca del programa y a su vez programaremos una visita para conocer tu terreno. Realizaremos una caracterización muy rápida del sitio para poder elegir bien las plantas que serán entregadas para tu predio. Posterior a esto realizaremos un trabajo en conjunto con las comunidades beneficiadas para hacer seguimiento a las plantas. Los invitamos a ser parte del programa Construyendo Juntos un Paisaje Sostenible, promoviendo la conservación y la restauración de los ecosistemas. Desde la Fundación Parque Jaime Duque cultivamos con amor un legado de conservación. Muy buenas noches para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Somos Fundación Parque Jaime Duque y en el marco del programa Árboles para mi País venimos desarrollando charlas mensuales, virtuales, que buscan no solamente la divulgación del conocimiento, sino también poder fortalecer las acciones de restauración y recuperación que se desarrollan en el territorio. El país viene generando una incidencia en un trabajo conjunto con las comunidades que se ubican en este territorio. Digamos que estamos abarcando 20 municipios entre en la cuenca alta del río Bogotá, entre el Páramo de Guerrero y el Páramo de Chingaza. Me presento, no sé si ahí me escucha. Mi nombre es Darwin Ortega. Vale, perfecto, es que tuve aquí un problemita de conectar. Nuevamente me presento, mi nombre es Darwin Ortega, dirijo la Reserva Natural Ecoparque Sabana, igualmente el programa Árboles para mi País, y en este programa contamos con un equipo de profesionales que vienen haciendo todo un trabajo de acompañamiento a estas comunidades al programa Árboles para mi País. Entonces, con nosotros está Valentina García y Javier Wagner, quienes hacen una labor muy importante de no solamente validar o diagnosticar los lugares donde estamos llevando el conocimiento de la restauración, sino también haciéndole un seguimiento y promoviendo la participación de más comunidades, de más personas alrededor de la conservación y sostenibilidad de la cuenca alta del río Bogotá. También nos acompaña Fernando e investigación desde el parque con el fin de fundamentar más las acciones en la medida que esas interacciones en este territorio. ¿No se me escucha? Sí, bueno. ¿Ahí me están escuchando bien? Vale, ¿me escuchas bien, no? Más o menos, es que a veces se te va el audio, pero al ratico vuelve. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Listo. Bueno, les decía que el programa Árboles para mi País es un programa que tiene una incidencia en la cuenca alta del río Bogotá. Y en el día de hoy contaremos con unas invitadas especiales que estarán compartiendo con nosotros un conocimiento alrededor de las aves y la infraestructura. De ahí el tema que se llama colisiones de las aves contra las ventanas y cómo lograr mitigar este tipo de riesgos que ponen también pues en un estado muy complejo a la biodiversidad. Entonces, alrededor de las aves, especialmente en el sentido de la situación que padecen cuando chocan contra las ventanas y el objetivo es poder aprender a cómo podemos lograr mitigar un poco ese impacto. Nos acompañan
dos personas muy queridas, a quienes personalmente conozco hace mucho tiempo y soy testigo de esa pasión con la que tratan todos los temas de naturaleza y las acciones que han venido desarrollando para seguir cuidando y conservando ese entorno que nos rodea y especialmente esos ecosistemas y esa biodiversidad que hay aquí en la región altoandina. Nos encontramos con Hasblady Castañeda. Hasblady es licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona. Y Gina Alejandra Patiño, ingeniera ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en Conservación y Uso de Biodiversidad de la Pontificia Universidad Javeriana. Ambas son co-creadoras de la Red de Colisión de Aves, la cual se denomina Rebeca. Y hoy nos traen una charla muy importante que se titula Ciencia participativa para reducir las colisiones de aves. Gina y Hasblady, bienvenidas a este espacio del programa Árboles para mi País, en donde tenemos ese gran gusto de poder contar con ustedes esta noche para entender más sobre este mundo que a veces puede parecer como silencioso e invisible, pero está allí y es una realidad, y son los choques que sufren muchas aves contra las edificaciones y además que se intensifican en la temporada que llega. Pero bueno, ustedes nos darán mayor detalle en su presentación. Tendremos un espacio para conversar y también para resolver preguntas o inquietudes que nuestros participantes tengan. Bienvenida Hasblady, bienvenida Gina a esta charla del programa Árboles para mi País. Hola Darwin, muy buenas noches y muy buenas noches a todas las personas que se encuentran aquí conectados con nosotros. Muchísimas gracias por permitir este espacio. Para nosotros es muy valioso poder conectarnos con otros lugares de Colombia, otras regiones, poder contarles lo que estamos realizando y sobre todo recibir los aportes y esa interacción muy valiosa para que logremos fortalecer cada vez más la red Rebeca. Vamos a dividir en dos partecitas la charla. Entonces, por un lado, vamos a compartirles una presentación que es la que hemos venido trabajando en varios de los talleres y que actualizamos frecuentemente también con algunos datos, con la intención de compartirles qué hacemos desde Rebeca, qué datos y qué tendencias hemos venido teniendo con relación a los datos, qué podemos hacer con relación a las colisiones, cómo actuar cuando hay en ellas y un poco del contexto de nuestro país, de cómo estamos en términos de normativas y demás con relación a las colisiones. Y finalmente Gina nos va a compartir la navegación en el portal de Rebeca para que todos los que estamos presentes podamos entender qué información tenemos allí, cómo podemos navegar en el portal y sobre todo cómo compartirla también con otras personas de diferentes lugares del país, que pues esa es la finalidad. Entonces, tú me dirás si comenzamos entonces ya. Por supuesto, el espacio es de ustedes y aprovecharlo al máximo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Listo. Entonces, cuéntame si ahí ya están viendo, si están Ahí viendo la pantalla viendo. sin problema. Perfecto. Así es, ya estamos Entonces, viendo. bueno, inicio contándoles que Rebeca, la Red de Colisión de Aves, es un proyecto de ciencia participativa que se construye desde hace un poco más de 2 años a partir de un análisis de datos que se realizó en 2 campus universitarios y con la intención pues de hacer el análisis y generar trascendencia con relación a esos datos. Rebeca se consolidó inicialmente como una pequeña red para Bogotá, en la que pretendíamos tener datos de la ciudad y entender qué estaba ocurriendo con las colisiones de aves para de pronto poder sacar un par de publicaciones pequeñas y bueno, y entender eso que estaba ocurriendo. Sin embargo, muy rápido, casi que en 3 meses, 4 meses empezamos a recibir reportes de varios lugares de Colombia. Las personas nos empezaron a preguntar dónde podían reportar entonces choques que no fueran de Bogotá. Y bueno, digamos que ahí afortunadamente muy rápido hubo acogida sobre todo de lo que veníamos realizando y pues Rebeca creció.
Entonces, a hoy somos una red que tiene pues presencia en la mayoría de departamentos del país, que recibe datos de toda Colombia. Y pues la intención de nosotros es poder reducir los choques de aves que hay en ventanales, poder generar estrategias de manera conjunta de investigación, pedagógicas, basadas siempre en datos. Eso es, creo que lo más importante de Rebeca, y es que es basado en datos comprobables, reales, y por eso unos aliados pues importantes que aparecen acá, con los que pues nosotros venimos trabajando es el CIP Colombia, porque los datos de nosotros, de las colisiones que recibimos, que ya les voy a contar cómo es el proceso, esos datos que nosotros recibimos a nivel nacional, los publicamos, somos socios colaboradores del CIP Colombia. El CIP Colombia, de pronto para quienes no lo tienen referenciado, es el sistema de información de biodiversidad de nuestro país, y es allí donde se encuentra pues la cantidad de organismos de fauna y demás que hay en nuestro país, pero además pues hay la posibilidad de generar unos proyectos o conjuntos de datos adicionales que pues ya hay unos colaboradores especializados. En el caso nuestro, pues subimos allí los datos que tienen que ver con las colisiones de aves de todo el país. En este momento también algunos aliados con algunas asociaciones de ornitología, con la Universidad Javeriana y Fundación Selva, que pues de manera continua tenemos trabajo de tipo académico, y pues trabajamos también en algunas convocatorias y demás de manera conjunta. Por acá un personaje que creo que algunos de pronto referencian, una de las aves migratorias, una cetofaga fusca, que es una de las aves migratorias que por estas épocas ya empieza a llegar a nuestro país. Importante por ahí tener los ojitos en mente. Entonces aquí pues viene algo, y es que cuando vemos algunos objetos en nuestra cotidianidad, pues tendemos a lugares de las ciudades, pero también en zonas rurales, ¿no? Y esa confusión entre el reflejo y la realidad justamente es lo que hace que las aves tiendan a confundirse en algo que se ha denominado como continuidad de paisaje. Esa continuidad de paisaje pues hace que las aves perciban que ahí continúa efectivamente el paisaje por el que se encuentran buscando alimento o volando simplemente o buscando algún cuerpo de agua, y ese reflejo genera la confusión, y de esa manera pues también genera un choque en el ventanal que casi siempre resulta ser letal. Por acá tenemos una imagen que es de acá de Bogotá. De pronto ustedes también la hayan visto en las zonas en las que ustedes se encuentran, varias similares. Un dato importante acá es que el 99% de los vidrios pues generan reflejo. No necesariamente tiene que ser un reflejo tipo espejo como el que estamos viendo, simplemente son reflejos, así sean pequeños, pues generan confusión en las aves, y allí viene como la problemática. Esta imagen que ustedes están viendo, además, si se fijan, está reflejándose el cielo, y enfrente además se está reflejando vegetación, los árboles. Muchas de las aves que colisionan pues son aves que se encuentran buscando alimento en las zonas cercanas a la vegetación, o que se encuentran anidando, y pues que allí tienen la cercanía con esos ventanales con los que usualmente suelen chocar.
Aquí un dato que nosotros tratamos de compartir siempre porque es un dato que realmente sensibiliza mucho, es un dato bastante doloroso, pero que sensibiliza con relación a esto que está ocurriendo, porque no es una problemática de Colombia, es una problemática a nivel mundial. Hace 2 años, en el 2023, murieron 1.000 aves en una noche tras chocar en un solo edificio en Estados Unidos. Entonces, una problemática como esta, digamos, viendo la biodiversidad que de pronto tienen este tipo de países, y cuando nosotros pensamos en Colombia, que somos el país con mayor biodiversidad de aves del mundo, pues seguramente la problemática también puede resultar bastante grande en nuestro país. Sin embargo, pues los datos todavía no se tienen. Somos un país que todavía no ha generado los suficientes estudios con relación a esto. Y por ello, pues la intención es que desde Rebeca se empiecen a generar los análisis de datos, la consolidación de esa información y esos reportes que desde todo el país nos puedan entregar, que los pueda hacer cualquier persona, y que a través de ellos pues podemos entender las tendencias, como qué está ocurriendo, en dónde, cuáles son las especies que más colisionan. Aquí tenemos algunos datos de otros lugares del mundo que sí vienen tomando datos desde hace más tiempo. Estados Unidos, Alemania y Canadá son los países que tienen programas ya consolidados a través de los cuales tienen pues ya los datos analizados, además para entender cuáles son las especies, en dónde es que más colisionan, y a partir de ello pues generan programas también para reducir la cantidad de colisiones. Sin embargo, acá hay algo importante, y es que en esta época en la que estamos justamente, septiembre, agosto, septiembre, es cuando inicia la época migratoria de las aves que vienen desde Estados Unidos, Canadá, Alaska, y esas aves que vienen movilizándose, pues de alguna manera lo que estamos haciendo es no generarles las posibilidades de una ruta migratoria completa. Es decir, puede ser que en Estados Unidos estén generando unos programas para poder reducir la cantidad de colisiones, pero si las aves migran y llegan hasta Colombia, pues no les estamos garantizando que tengan las posibilidades de vida en el resto de países por donde ellas tienen que cruzar. Las cifras son muy grandes, más de 1.000 millones de aves al año mueren en Estados Unidos. De hecho, esta cifra ha ido en aumento y a hoy se habla de 3.000 millones de aves al año que mueren en Estados Unidos por colisiones. Y pues ahí es donde nos hacemos la pregunta, ¿cómo estamos en Colombia con relación a los datos? Pensando en eso, entonces Rebeca ha venido generando varias estrategias. Una de las primeras estrategias pues es recibir los reportes, porque sin datos y sin información difícilmente podremos generar unas estrategias y unas posibilidades de reducción de las colisiones de aves. Entonces aquí viene algo, y es: nosotros estamos recibiendo reportes de toda Colombia y de cualquier persona, es decir, cualquiera de ustedes, de quienes están conectados, y ojalá compartan esa información con las personas de su familia, amigos, trabajo, puede entregarnos reportes de aves que han colisionado en cualquier lugar, y esos datos son los que nosotros analizamos para entender en qué lugares han colisionado las aves. Ahorita vamos a ver el mapa que georreferencia esos datos, es decir, cada vez que nos llega un reporte a nosotros, lo que hacemos es tomar la dirección de reporte a través de un formulario. Cuando una persona hace el reporte, lo hace a través de un formulario que tenemos dispuesto en la página web de Rebeca, y a través de redes sociales también lo compartimos. Este formulario tiene unas preguntas generales, a través de ellas nosotros entendemos qué ocurrió y cómo fue la colisión. Se pregunta la fecha de la colisión, en dónde la encontraron con una dirección exacta, observaciones con relación a la altura de la edificación en la que colisionó el ave, observaciones adicionales que una persona pueda tener, no sé, si encontró el ave viva pero murió a los pocos segundos o algo similar, alguna observación que pueda ser relevante. Esos datos, entendiendo que nos entregan la dirección exacta, con esos datos georreferenciamos, los colocamos en el mapa de Colombia, y a través de ellos podemos entender en dónde es que están colisionando más las aves, pero además los datos nosotros los recibimos pues si son vivas o si las aves perdieron la vida en la colisión, y podemos
también verlo en el mapa, si el ave quedó viva o si no. Si el ave fue reportada como viva, no significa que no haya perdido la vida por la colisión. De hecho, muchos de los datos nos cuentan que muchas aves que colisionan a los pocos minutos mueren y no necesariamente en el lugar cercano a la colisión, sino pueden morir en lugares lejanos, casi que con su último aliento intentan volar y mueren minutos después. Es decir, que allí podríamos tener algún sesgo con relación a las aves que de pronto perdieron la vida en la migración. Ahí podemos entender esos patrones y pues posteriormente nosotros brindamos asesorías con relación a cómo mitigar, cómo reducir la cantidad de colisiones de aves y también generamos programas pedagógicos y divulgativos en torno a las colisiones de aves. Aquí hay algunos números que están en nuestra página web con relación a cómo vamos hoy desde la creación de Rebeca. Esto es importante tenerlo presente. Desde la creación de Rebeca tenemos más de 230 reportes de aves y de estos reportes de aves, el 63% de las aves que nos han reportado son aves migratorias. Entonces, ahora vamos a ver algunos de los datos también con relación a ello. Hemos llegado a más de 4.500 personas. Hoy se suman quienes están acá conectados y esperamos que ese voz a voz también sea tan fuerte que podamos llegar a otros lugares de Colombia también. Como les contaba, desde un principio hacemos parte del CIP Colombia. Eso quiere decir que los datos nuestros están validados, pero además que son datos que cualquier persona puede corroborar, puede comprobar y además puede acceder a cualquiera de estos datos para temas investigativos, divulgativos, entendiendo que Rebeca es un proyecto de ciencia participativa. La intención pues es que siempre los datos estén al alcance de cualquier persona que quiera investigar y analizarlos. Este tipo es de imágenes como se muestra la georreferenciación, que ahora vamos a profundizar un poco en ella, pero cuando la logramos observar hay dos iconos importantes y es que los iconos verdes son de los registros de las aves vivas y los rojitos son de las aves que han perdido la vida, pero ahorita vamos a navegar un poco en ese mapa para que lo tengan presente. Aquí algo de los datos del 2024. El 2024 fue un año en el que entendimos algunas cosas importantes con relación a los reportes que tuvimos. Primero, tener en cuenta que la mayoría de reportes pues, que tuvimos fueron en Bogotá, no necesariamente porque Bogotá sea la trampa, por decirlo así, la trampa mortal para las aves, solamente que hay que tener presente que como Rebeca inició en Bogotá, pues hay un sesgo importante con relación a la cantidad de reportes que tenemos aquí y a los lugares también. Nosotros tenemos alianza con varias universidades que se encuentran ubicadas en el borde de los cerros orientales y pues seguramente ellos generan con mucha más frecuencia y tienen mayor conocimiento de cómo hacer los reportes y por ello ahí puede haber también un sesgo que esperamos también reducir este año. Aquí hay algo importante y es que logramos entender cuáles eran las especies que más colisionaban pues en Colombia, digamos por decirlo así, pero como les decía, con ese sesgo importante en Bogotá. Aquí tenemos algunas de las especies, el Vireo oliváceos, tenemos un Coccyzus americano o cuco americano que también lo denominan de esta manera, un Catharus ustulatus o Mirla buchipecosa, son las aves que más colisionaron. Si estas primeras que tenemos acá, de hecho solamente una de las que tenemos aquí, que es la Turdus fuscater o Mirla, es una ave residente, es decir, vive acá de manera permanente. Todas las demás son aves migratorias. Eso ya nos empieza a hablar de una problemática importante y es que pues las aves migratorias son las aves que más colisionan y que tienen pues mayor vulnerabilidad al llegar a la ciudad. Muchas de ellas es su primera migración y lamentablemente pues pierden la vida en ese recorrido que realizan. Aves que migran 7.000, 8.000 kilómetros y que pues llegan a nuestro país a perder la vida contra un ventanal. Acá hay unas tendencias importantes. En estas tendencias que empezamos a notar, como les contaba, pues las migratorias son las que más chocan y por ese motivo septiembre, octubre y noviembre pues empiezan a mostrar unos picos, sobre todo octubre, unos picos de colisión bastante importantes. Porque allí es donde pues está el pico de aves migratorias en nuestro país.
Las aves migratorias empiezan a migrar aproximadamente en agosto. Digamos que hay unas fechas que se manejan de manera oficial, y de manera oficial el 25 de agosto es como el día límite el día cero, perdón, en el que inicia la migración. Ahí es donde empezamos a notar que pues en esta época empiezan a aumentar también las colisiones de aves. Octubre es el mes que por excelencia tiene mayor cantidad de aves migratorias colisionadas. Tuvimos en el 2024 108 registros, y fíjense que de 108 registros, 74 fueron letales, y 74 letales que fueron reportados, es decir, no sabemos si de esas 108, además de las 74 letales, más murieron minutos después u horas después, que también puede ocurrir. Muchas personas nos cuentan que después de una colisión logran que una avecita vuele y felizmente creen que el ave logró sobrevivir, pero resulta que no es tan difícil, no es tan fácil que una ave sobreviva. Después de una colisión son golpes demasiado fuertes, ellas vienen a velocidades usualmente muy rápidas, entonces pues también ocurre que mueren con facilidad después. Así que este dato pues puede ir en aumento también. En el 2025 estamos con corte a septiembre, tenemos 104 registros, y de esos 104 registros, 72 han sido letales. Fíjense que ni siquiera hemos llegado al tope de aves migratorias, y ya estamos con casi la totalidad de registros que tuvimos en el 2024 en todo el año. No sabemos qué vaya a pasar en este mes, y no sabemos qué vaya a pasar en octubre. Ojalá no fueran tantas las aves que chocan, pero pues es muy probable que así ocurra, y seguramente, entendiendo que más personas están conociendo Rebeca y están entendiendo la necesidad de reportar los datos, pues es muy probable que esas cifras aumenten en octubre. Por acá algo con relación a la migración, y es lo que les contaba ahorita, como si vale la pena tanto esfuerzo después de que las aves vuelan tanto tiempo, las aves se preparan para la migración. Es como si nosotros fuéramos a hacer un largo viaje y tuviéramos que alistarnos para ese largo viaje, y ellas preparan su cuerpo para ello, tienen que alimentarse de manera distinta, prepararse físicamente para ello, y pues no sé, digamos, si la pregunta que nosotros nos hacemos siempre es: ¿vale la pena tanto esfuerzo para venir a chocar contra un ventanal? Esta ave que estamos viendo acá es la Mirla buchipecosa, Catarus ustulatus, y es una de las aves que más colisiona, que se las mostré en la gráfica anterior. Es una ave que viene migrando también, y miren todo el recorrido que ella tiene que hacer, que lo vemos desde todas las zonas de Norteamérica, y viene migrando, viene bajando, y pues muchas de ellas perecen en nuestro país. Acá algo también importante, y es que incluso nosotras desde Rebeca teníamos inicialmente como un imaginario, y es que los edificios muy altos, y seguramente los edificios tipo espejo, eran los que más estaban generando colisiones. Sin embargo, pues esto ocurre en otros países, porque obviamente son países con muchísimas más edificaciones. Nosotros, en términos urbanísticos, hemos venido modificando mucho la estructura urbana de las ciudades, construyendo mucho en alturas, con mucho vidrio tipo espejo, y eso puede hacer que en el tiempo estas cifras cambien. Pero por ahora, con los datos que hemos venido recibiendo desde Rebeca, en este caso es un ejemplo con relación al 2024, incluso en el 2025 también los datos pues son casi similares. La mayoría de colisiones que tenemos están entre los pisos del 1 al 4, seguidos de los pisos del 5 al 9, y pues ya los demás. Pero si se fijan, pues la cifra más alta está de los pisos del 1 al 4. De hecho, la mayoría pues son casas sin edificaciones. Incluso muchos de los registros que hemos venido recibiendo son registros de zonas rurales, que pues como todos sabemos, el tema de expansión urbana en las zonas de la sabana,
cercanas a los páramos, cercanos a los bosques también en la sabana de Bogotá y demás, pues ha venido en aumento, y ese aumento también ha hecho que se generen mayor cantidad de construcciones, muchas de ellas las personas que compran un terreno, que van a vivir a estas zonas con la gran intención de estar cerca a la naturaleza y de tener la posibilidad de ver, de tener una gran vista, pues construyen con muchísimo vidrio, y este vidrio pues está generando unos inconvenientes muy grandes en términos de las aves. Nosotros hacemos el llamado a que no solo son las aves, es decir, no se trata de defender las aves solamente por defenderlas a ellas o protegerlas, más bien se trata de entender que las aves tienen unas funciones ecológicas muy importantes, y que esas funciones ecológicas pues nos permiten incluso que varios de los alimentos que consumimos pues sean polinizados, que varias de las semillas también sean transportadas o dispersadas, que además las aves se encargan del control biológico de algunos insectos que en cierto momento podrían llegar a convertirse en plaga. Esos controles biológicos son muy importantes, los hacen pues varios organismos, pero las aves tienden a tener un componente ecológico muy importante, y por eso pues también es importante hablar de eso más que defenderlas, porque sí, pues estamos tratando de generar estrategias para evitar que esas cadenas tróficas y que esas dinámicas ecológicas se alteren. Aquí hay, bueno, acá hay una aclaración importante, y es que durante el 2024 estuvimos tomando el dato, pero está, digamos, más baja la cantidad de aves que colisionaron. Ustedes vieron que el número era un poco más alto antes, porque esta pregunta con relación a la altura la agregamos después. Fue algo que entendimos posteriormente que había que agregarlo para poder hacer análisis, y por eso no está en la totalidad de registros que tuvimos en el 2024. Por otro lado, una problemática adicional que no necesariamente es la colisión, pero que también ha venido generando inconvenientes, se trata de las luchas con el reflejo. Estas luchas con el reflejo, yo creo que todos las hemos visto, las aves que están peleando con ellas mismas en una ventana, en un espejo, en los espejos de los vehículos o en los vidrios panorámicos de los vehículos. Y todo esto pues también genera que haya un desgaste energético en las aves innecesario totalmente. Pareciera a veces jocoso, como que esto no genera algún tipo de riesgo, pero cuando esto ocurre con las aves, pues hay una vulnerabilidad importante, y además de esa vulnerabilidad, pues ocurre que son aves que pues tienden a gastar energía sin ninguna necesidad, muchas de ellas confundiendo su reflejo propio con el de otra ave que está, pues hay una puede generar la percepción de una lucha por territorio, o de otra ave que se encuentra cortejando o demás. Entonces, pues aquí hay una cosa que también nosotros hemos querido sensibilizar acerca de ello, para que las personas también sepan que aquí hay un problema adicional que se suma a los muchos que tenemos con relación a las aves, que se suma, por ejemplo, al problema de las mascotas, que se suma al problema también del atropellamiento y muchos otros inconvenientes que están ocurriendo con las aves y con la fauna silvestre en general. Acá hay un ejemplo de cuáles son las estrategias que funcionan y que no funcionan con relación a los ventanales. Desde Rebeca tenemos, pues hemos venido sensibilizando también con relación a esto, y es cuáles elementos que se instalan en una ventana realmente funcionan para evitar una colisión de un ave, y cuáles realmente no están funcionando. Entonces aquí volvamos a hacer la dinámica que hicimos hace un momentico. En un minuto cuéntenos cuál creen ustedes que es la estrategia que no funciona. Es decir, si ustedes fueran un ave, ¿por cuál de ellos digamos, cuál de esos ventanales elegirían para continuar su camino? Que usted diga, si yo fuera un ave, yo cogería por acá, porque realmente creo que por ahí algo pasaría. Y esa sería la estrategia que de alguna manera pues no nos esté funcionando. Entonces quiero pues leerlos en el chat, a ver qué nos cuentan.
Listo, Hotblade. Varias personas están respondiendo que la imagen número 1, otra persona dice que la imagen número 2, la 3, la 2, la 1. Muy bien, muchas Tenemos gracias. más comentarios de la 1. Ok, listo. Entonces, efectivamente, pues qué chévere que todos estén contestando casi que la uno, porque realmente es eso lo que está ocurriendo y es que la imagen número 1 es la imagen que de alguna manera no funciona para que las aves pues dejen de colisionar. ¿Qué es lo que ocurre acá? Nosotros estamos viendo siluetas. Una de las tendencias que había venido ocurriendo con relación a la mitigación de colisión de aves era eso, el uso de siluetas, y muchas personas decían, hay que instalar siluetas de aves en la ventana, mucho mejor si son de aves rapaces y mucho mejor si son, por ejemplo, de colibríes, porque los colibríes tienden a ser territoriales, entonces otras aves que se acerquen seguramente van a creer que ahí no se pueden arrimar y se van a ir. Pero resulta que no, esto es una estrategia que pues ya está comprobado científicamente, hay muchos estudios que hablan de ello, de su ineficacia, y que realmente esta es una estrategia que no funciona por uno, los colores en los que normalmente se venden este tipo de instalaciones, y dos, porque realmente las distancias en las que se instalan no son las adecuadas, es decir, no necesariamente es la forma del ave lo que no funciona, lo que realmente no está funcionando es las distancias en las que se están colocando. La número 2 y la número 3 son las que nosotros recomendamos, muchas más, pero acá estamos colocando un ejemplo. La número 2, pues son puntos adhesivos de color blanco, normalmente color mate para evitar que se genere reflejo, que están ubicados en la ventana con unas distancias aproximadas de 8 a 10 centímetros entre cada uno de ellos, para evitar que las aves más pequeñas tengan la percepción de que por ahí van a caber. Entonces, cada uno de los puntos pues genera eso. La intención con cualquiera de las estrategias es generar un obstáculo visual que le haga saber al ave que por ahí no puede cruzar. El número 3 son cuerdas que pueden ser horizontales o verticales, cuerdas tensadas, casi que simulando una pequeña reja, y ella también pues va a generar la percepción en el ave de que por ahí no puede cruzar, y pues sencillamente va a generar ese obstáculo visual para que las aves no choquen. Pero hay muchas más, está por ejemplo instalar angeo, microperforado, hay varias que ustedes también pues pueden reconocer. Aquí hay algo que desde Rebeca hemos diseñado, nosotros diseñamos un kit anticolisiones, estamos en el diseño de varios más. El kit viene con un manual de instrucciones de cómo se instala, trae una plantilla, la plantilla es con las distancias adecuadas y los tamaños adecuados para poder instalar, siempre instalando en exteriores, trae los adhesivos que son redondos, blancos, color mate, para poderlos instalar y evitar que las aves choquen, y trae un certificado con relación a Rebeca, de pertenecer a la red Rebeca, y unos personajes que nosotros hemos creado decorativos, no para las ventanas, más decorativos con relación a la red, son algunos de las aves que hemos implementado como personajes dentro de los programas pedagógicos de Rebeca. A la derecha ustedes ven cómo queda el kit instalado. Es un kit que además pues ya está comprobado que funciona, que está diseñado a partir de varios estudios que se han realizado en Estados Unidos, en Canadá, de la implementación de varios de los programas que también se han desarrollado en Costa Rica, que pues es un país muy similar a nosotros en especies y en ecosistemas también. Y por eso pues se ha diseñado de esta manera. Sin embargo, desde Rebeca estamos diseñando otros adicionales que pues en el camino seguramente les iremos contando para que estén pendientes. Una de las preocupaciones más grandes que tenían las personas era si desde adentro se reducía la visual que los humanos podríamos tener con relación al paisaje, porque pues quien construye en una zona rural o quien construye cerca una zona de bosque, pues seguramente lo que quiere es tener una gran visual del paisaje, y pues aquí lo que estamos demostrando es que realmente el paisaje no se pierde
el paisaje sigue visualizándose y de pronto quienes hayan tenido la oportunidad de conocer el Jardín Botánico de Bogotá, en el Tropicario están instalados totalmente, el 100% del Tropicario tiene instalado este tipo de marcaje y pues realmente no, incluso desde lejos no se logra visualizar porque pues ya la percepción de los puntos se empieza a perder, pero para las aves sí funciona de manera ideal. Aquí rápidamente contarles que cuando un ave colisiona, pues hay algo importante que nosotros debemos realizar y esto es importante también que lo compartan porque muchas personas creen que si un ave colisiona, lo más urgente es darle agua y darle alimento y realmente no. Aquí hay dos cosas importantes. Por un lado es que cuando encontramos aves que están desorientadas, sí puede ser importante darles alimento, darles agua, porque son aves que se encuentran en buen estado de salud, pero en el caso de una colisión la situación es totalmente distinta, son aves que por el choque pues no tienen los reflejos suficientes para poder comer o poder tomar agua y pueden morir incluso por intentar tomar agua y no necesariamente por la colisión. Entonces es importante contarles que si hay un ave que colisione y que quedó con vida, pues no se le debe suministrar absolutamente nada, que lo siguiente que debemos hacer es colocarla en una caja de cartón, cerrarla y la caja pues obviamente con orificios, permitiendo que el ave respire y que adicionalmente pues podamos escuchar durante un par de horas si hay movimientos dentro de la caja. No necesariamente, pues acá aparece como movimientos enérgicos, pero pueden ser simplemente movimientos, porque pues las aves pequeñas no necesariamente vamos a escuchar tan fuerte el movimiento. Sin embargo, si hay movimiento, seguramente es porque el ave pues se encuentra por lo menos en gran parte bien. Lo ideal es que posterior a las 2 horas intentemos que en exteriores abrir la caja y que el ave por sus propios medios vuele, no manipularla, no obligarla a volar, sino que realmente ella por sus propios medios lo pueda hacer. Si el ave vuela, pues no habría ningún inconveniente. Sin embargo, si el ave no lo hace, pues lo importante es llevarla a un centro de atención de fauna silvestre o reportar en el caso de las zonas que no pertenecen a Bogotá, pues siempre reportar a las corporaciones autónomas regionales, quienes tienen el personal especializado para poder realizar la atención y la rehabilitación de la fauna y posteriormente la liberación. Algo que nosotros recomendamos, pues es siempre reportar en Rebeca para que esos reportes también nos ayuden a nosotros a continuar con esta tarea de georreferenciación y marcar los ventanales para evitar que ocurra de nuevo. Casi siempre en un ventanal donde choca un ave, pues es muy probable que puedan chocar otras aves adicionales y pues la intención es siempre prevenir para evitar que esto ocurra. Aquí para cerrar, contarles que desde acá en Colombia hay cosas que se han venido logrando. Hay países que cuentan con la normativa y de alguna manera persuaden a los constructores y constructoras para que antes de construir pues ya tengan definido cuáles son las medidas que van a tomar contra los choques de aves en los ventanales y también para que instalen posterior a la construcción. Sin embargo, en Colombia pues todavía no contamos con una normativa relacionada con ello, pero pues ya han habido indicios relacionados con que este tema ya esté en la agenda pública. Entonces, por un lado, Bogotá cuenta con la guía de arquitectura amigable con las aves y los murciélagos. Es un primer paso, realmente hay datos interesantes, cosas que seguramente faltan, pero por lo menos es un primer paso relacionado con la mitigación. Y por otro lado, que pues de pronto muchos de ustedes saben que en algún momento hubo varias discusiones en Bogotá y la Sabana con relación a la creación de los lineamientos de ordenamiento territorial para la Sabana de Bogotá. Sin embargo, algo que rescatábamos con relación a estos lineamientos también es que aquí sí estaban exigiendo que desde las corporaciones autónomas regionales le exigieran a las personas que adoptaran medidas con relación a reducir las colisiones de aves. Entonces, pues esto es simplemente para contarles que es un tema que ya empezó a moverse en Colombia, que es un tema que cada vez se vuelve más importante y que pues seguramente estamos en el camino
correcto para lograr que en algún momento se vuelva obligatorio. Acá está el link, el código QR y las redes sociales y el correo al que ustedes pueden reportar una vez que colisiona. Ahorita también lo vamos a ver en el portal web, pero siempre importante pues que se realicen los reportes. El fin de semana estuvimos lanzando una cartilla, la cartilla de cómo reducir los choques de aves en ventanales, una cartilla corta, pedagógica, ilustrada, en la que van a poder aprender sobre cómo funciona todo este tema de las colisiones y cómo reducirlos con varias de las estrategias que se pueden implementar, que desde Rebeca pues también la pueden adquirir, pero es importante sobre todo porque allí van a poder ampliar información con relación a qué instalar en los ventanales y cómo poder mitigar el tema de los choques de aves. Aquí nuestras redes sociales para que nos sigan en rebeca.aves en Instagram, y para que puedan explorar el portal web, que voy a darle el paso a Gina para que nos realice la navegación en el portal y conozcamos cuál información está accesible allí y pues todos podamos tenerla y pues bueno, también recibir por parte de ustedes de pronto sugerencias de qué información les gustaría tener en el portal, qué creen que falta. Esto es un proyecto colectivo en conjunto y donde recibimos los aportes y las voces de personas de todo el país, entonces es muy importante que todo eso nos lo hagan saber. Yo dejaría hasta ahí y le doy paso entonces a Gina. Vale, gracias. Entonces voy a pasar a proceder a compartirles el portal web. Listo. Bueno, inicialmente, pues el link del portal es www.rebeca-aves.com. Cuando entren, pues van a entrar, van a ver este home que tenemos acá. Inicialmente, pues unos botones de quiénes somos, ahí es donde hablamos nosotros del proyecto de ciencia participativa de Rebeca, un poco del perfil que tiene Has, el perfil que tengo yo. Procedemos a tener unos botones relacionados con proyectos de ciudadanía. Voy a ir entrando acá. Entonces tenemos un proyecto que se denominó Escuela Rebeca, donde lo hicimos el año pasado y la idea es poder seguir replicando estos proyectos. Escuela Rebeca es un, un- un taller pues que dura 6 sesiones en donde podemos tener, digamos, o podemos ahondar diferentes temas, avistamiento de aves, choque de ventanas, poder que las personas pues tengan mayor información sobre las colisiones de aves, cómo poder aportar. Y uno segundo que son talleres interactivos, que es prácticamente lo que estamos haciendo en este momento. Hay otro botón que es el de reporta. Voy a ir aquí un momentico al home. Y mostrarles también, bueno, el contador que ya lo había proyectado Has. Estos son, digamos, datos recientes, esto lo actualizamos nosotros periódicamente, en donde, pues, bueno, ahorita, digamos, también teniendo en cuenta que no hemos empezado la temporada de migración, pues tenemos unos porcentajes altos, digamos, de colisiones relacionadas con aves residentes, aunque pues miren el porcentaje de migratorias, es un porcentaje bastante alto que siempre va a estar así y concuerda con lo que pasa en otros países. Llevamos aproximadamente un total de 230 registros de aves colisionadas, donde pues aquí el número integra lo que son las aves muertas y aves heridas y aproximadamente 4.500 personas que ya conocen el proyecto, pero igualmente pues acá juega mucho esto, entérate, digamos inicialmente pues lo que estamos haciendo hoy, que muchas personas conozcan del proyecto, que se familiaricen con la problemática. Muchas veces nosotros vemos el tema del choque de aves contra ventanales y decimos, ah, sí, eso sucede, y nos ha pasado mucho en los talleres donde las personas nos dicen sí, sí pasa, o sea, más del 90% de las personas que en un taller nos dicen sí, yo lo he visto, pero pues no se hace nada. Entonces, miren, sumemos, digamos, toda esa cantidad de personas que han visto la problemática, pero pues que no se actúa. Entonces, acá viene pues todo lo relacionado con prevenir, lo que ya les contaba aquí, un kit, una medida de manejo pues para evitar que las aves choquen y vean realmente que pues eso es una barrera lo que hay ahí. Reporta, digamos que eso es lo esencial, es lo básico para nosotros, para que el proyecto de Rebeca siga
y pueda, digamos, que tener ese análisis, conocer los patrones de lo que está sucediendo. Entonces, pues todo esto de reporte es muy, muy fundamental para nosotros, tanto en Bogotá, digamos que la mayoría de casos, ya lo vamos a ver en el mapa, pues están relacionados en Bogotá, porque también tiene que ver que es el área donde residimos, el área donde nació Rebeca, pero la idea es que en un corto o mediano plazo, pues todo Colombia sepa de este proyecto y pueda reportar todos estos casos que ve y difundir. Entonces ya de todo esto, pues finalmente somos 70 personas, 80 personas que estamos acá hoy reunidos, que entre todos podamos difundir y pues aún más clave en, en esta temporada que ya inicia la llegada de las aves migratorias, un poco relacionado a lo que ya mencionaba Has, porque chocan las aves, también pues el tema de continuidad de paisaje, lo que sucede básicamente es eso, y es que las aves creen que esa ventana o esa barrera que hay ahí es un sitio donde no hay nada, sino hay una continuidad de paisaje, porque ya se veía en las diapositivas, se refleja ya sea el cielo o se puede reflejar de hecho un arbolado. Entonces se cree o ellas piensan, de hecho nosotros también podríamos pensar y hemos visto muchos choques de personas que creen que hay una continuidad de paisaje, entonces pasa muchísimo eso. Acá tenemos, bueno, todo lo de el mapa, voy a abrirlo para que ustedes puedan observar, digamos, todo lo relacionado con esas colisiones que ya hemos tenido, pues los 230 puntos aproximadamente que ya tenemos, los registros, y lo que les mencionaba ahorita. Entonces, miren que la mayoría o todo está concentrado en Bogotá, en la Sabana ya empezamos a tener unos reportes también, pero miren pues también cómo se comporta para todo Colombia, teniendo datos, digamos, hacia parte de Putumayo, hacia la parte también del Caribe, ya digamos que empezamos a tener en Cartagena, hacia la parte de Valledupar, digamos que estos son puntos hacia la Universidad Nacional de allá, en Montería también ya tenemos algunos registros, la parte de Bucaramanga también ya conocen, Medellín, bueno, acá hay algo clave y es que estos puntos o estos iconos verde hace referencia a eso, a esas colisiones que nos reportan de ave con vida. Los puntos rojos hacen referencia a esas aves que se registraron ya muertas. Bueno, digamos que varios puntos ya tenemos ahí. Sí, pues no podía poner cuidado. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Y listo. Entonces, esto es cómo se comporta. Esperemos a ver también qué pasa ahorita en esta temporada. En el caso de Bogotá, miren que nosotros con Haas al principio teníamos una hipótesis y es que relacionábamos todos estos puntos, todas esas colisiones con el borde oriental de la ciudad. Acá están los cerros orientales. Decíamos, bueno, pues es el sitio donde mayor riqueza y abundancia hay fauna, por ende, pues puede ser que estos sitios sean donde más suceden las colisiones. Sin embargo, miren que es casi que en toda la ciudad donde está sucediendo. Claro, nosotros tenemos acá quebradas, tenemos humedales, tenemos otro tipo de ecosistemas que también pueden influenciar en todo el tema de colisiones. Sin embargo, pues hemos recibido reportes en barrios que cuentan con muy pocas zonas verdes, pero pues lo hay. Y es que prácticamente pues las aves pueden transitar por cualquier sitio de la ciudad y eso mismo sucede en áreas rurales que nos hemos dado cuenta nosotros. La problemática de colisiones de aves se referencia mucho con áreas urbanas. Sin embargo, miren lo que pasa también en otros sitios. Miren acá este punto, no se ve nada de áreas duras, de zonas duras, es totalmente áreas rurales y también sucede. Casas que hacen, o casas o también domos que se hacen, el tema de los glamping también nos han reportado. Entonces, esta problemática pues básicamente sucede en cualquier parte y la idea es pues que con la ayuda de todas las personas podamos ir recolectando más y más datos para estudiar pues finalmente esos patrones que está influyendo realmente para que esta problemática suceda. Otro de los objetivos que tenemos también con este reporte y con la ayuda de todas las personas es poder más o menos, o más bien, poder saber cuántas aves están colisionando, digamos que anualmente, poder hacer una proyección de estos datos, pero pues nosotros no nos queremos adelantar
a dar esos datos, porque sabemos que Rebeca lleva un tiempo corto, sabemos que nos toca esperar unas temporadas de inmigración de aves, poder hacer un tema estadístico, jugar con los datos y ahí sí sacar unos datos. Bueno, ya vieron los datos de Estados Unidos, de Alemania, Canadá, pero pues la idea de nosotros es poder, digamos, con esos ejemplos, poder hacer unas proyecciones, pero pues robustas, y para eso tenemos que tener paciencia, poder contar con muchos más datos y poder hacer el análisis. Rebeca también funciona mucho con la ayuda de la academia. Ahorita estamos asesorando proyectos de tesis donde queremos saber también qué está pasando, analizar pues todos estos patrones. Entonces acá pues podemos participar todos. Voy a volver al portal. Tenemos acá abajo de esta georreferenciación 4 botones, uno relacionado con reportar el lado de lo que les estaba mencionando ahorita Has. Esto es un Forbes que lo pueden diligenciar muy fácilmente, no va a tomar más de 2 minutos. Esencial pues que ustedes cuando vean el ave colisionada le tomen una foto, ya sea que el ave esté muerta o el ave esté herida. Y diligenciar unos datos, entonces les pedimos el correo de contacto, el nombre de la persona que está reportando, cuándo se encontró el ave. Digamos que esto no nos indica que realmente la colisión fue ese día, pero sí podemos saber más o menos qué fechas. Y con esto pues nosotros hacemos todo el tema de estadísticas. Dirección del sitio donde se encontró el ave. Esto tratamos y les pedimos a todas las personas que sean lo más específicos posibles, que no nos digan, digamos, como o la vereda o el barrio, sino si tienen, digamos, las coordenadas geográficas, pues muchísimo mejor para nosotros, pues porque ya vieron lo que nosotros hacemos y es poder georreferenciar todos estos puntos. Entonces, entre más específico sea el punto, muchísimo mejor para el proyecto. Ciudad o municipio, y acá relacionada también con la diapositiva que les mostraba Has, y es de los pisos que tiene la estructura, de 1 a 4 pisos, de 5 a 9 pisos, más de 10 pisos. Acá digamos que esto es para empezar a tener como o entender esos patrones que están sucediendo con las estructuras. Nosotros igualmente no podemos decir si la estructura tiene 9 pisos, es decir, o está colisionando del quinto al noveno piso. Eso es muy difícil de saberlo. Tendríamos que tener como un monitoreo 24/7 en ese edificio para saber realmente cuál es esa altura que está afectando. Pero pues ya vimos que la mayoría de colisiones se dan entre el piso 1 al 4, y esto también tiene un argumento, y es que son los sitios donde más refleja pues el arbolado. Entonces son sitios donde las aves están buscando refugios, son sitios donde las aves están buscando alimento, y vuelan, y precisamente pues se encuentran con una estructura. Contra qué tipo de vidrio chocó el ave, entonces también puede ser tipo espejo, un vidrio transparente, o no se puede estar seguro, no sabe realmente contra qué chocó, es válido también, u otro material de ventanal también puede ser válido. Nombre de la especie. Acá no necesitamos que las personas sepan de aves, que nos vengan a decir los nombres científicos, no es necesario. Muchos registros, de hecho, la ciudadanía o las personas lo hacen diciendo es un pájaro color azul, eso es válido, eso no importa. De hecho, es muy chévere también eso desde Rebeca, y ver cómo el proyecto atrae gente que le gusta las aves, digamos que de cierto modo hay un sentimiento con ellas, y les interesa poder reportar para poder hacer algo. Entonces acá no necesariamente tenemos que tener ese nombre común o ese nombre científico, puesto que con la foto que nosotros solicitamos podemos hacer un seguimiento y una curaduría de lo que nos están reportando. Finalmente tenemos relacionado si encontraste el ave muerta o viva, y dependiendo de eso, pues se va a pedir si es obligatoria o no la foto. Entonces, si es muerta, obligatoriamente pues pedimos la foto. Si es viva, es muy difícil pedir obligatoriamente la foto porque puede ser un registro visual. Es decir, yo iba caminando al lado de un edificio, escucho el golpe, volteé a mirar, y pues era un ave que efectivamente se había chocado contra la ventana, pero el ave siguió su rumbo. Entonces, esos registros también son válidos, y pues ahí es muy difícil poder tener la foto. O hay otros casos donde sí el ave cayó, pero quedó herida, entonces la cogen, siguen los pasos que ya se mostró en las diapositivas, y ese también iría como vivo. Eso es, no, lo que les digo, no se demoran 2 minutos, pero nos están ayudando bastante al seguimiento del proyecto.
Regreso acá de nuevo al home del portal. Tenemos, bueno, un botón relacionado con compra del kit, que el kit ya les mostraron en las diapositivas. Donar, bueno, esto es un proyecto, vuelvo y lo reitero, es un proyecto de ciencia participativa. Muchas veces pues necesitamos recursos. Estos recursos son destinados también a sitios que de pronto por algún motivo no pueden contar con el tema del kit de anticolisión. Entonces pues nosotros vamos, hacemos una actividad donde convocamos mucha gente y podemos ir a instalar los puntos para prevenir. Y esto también es algo relacionado con ese recurso económico que se necesita para que el proyecto pues siga en ejecución, en donde hacemos una venta también relacionada con ropa y accesorios, algunas camisetas, algunos buzos que también tenemos ahí en la venta para todas las personas. Finalmente vamos a ver acá pues los aliados que están en el proyecto. Hay diferentes, bueno, el CIP, sociedades de ornitología, también tenemos ya el acompañamiento de un programa de arquitectura, y esto es muy bonito también porque no solamente en el proyecto contamos con personas que les gusta y que aman el tema de la fauna, sino que ya empiezan a integrarse en otros protagonistas como son pues los arquitectos, que es fundamental pues en este tipo de proyectos. El botón de reportas también otra manera donde ustedes pueden entrar e ingresar a ese forms. Contenidos, entonces tenemos artículos relacionados con colisiones, material divulgativo, y esto es muy importante para esas personas que son líderes en algún tema ambiental, que tienen una comunidad. Y tenemos algunas infografías que también están en nuestras redes sociales, que ustedes las pueden descargar. Entonces esto para que ustedes puedan, digamos, utilizarlo, educar a las personas con relación a todo el tema de colisiones de aves, y en dado caso de que requieran alguna pues en mayor, digamos que calidad, pues también nos la pueden solicitar y nosotros la vamos a compartir. Lo único acá que nosotros pedimos es pues referenciar a Rebeca como pues autores del material que se está teniendo. Algunas estadísticas, encontramos lo que sucedió el año pasado, que ya también lo veían. Esto pues igual a medida que pasa el tiempo pues también lo vamos actualizando. Algunas publicaciones externas relacionadas también con guías de aves en diferentes partes. Acá pueden encontrar la guía de arquitectura que ya en un momento lo explicó Has. Guías de aves también, pues que pueden ser soporte para las personas que quieren entrar o conocer más con relación al tema de la avifauna, y bibliografía referente al proyecto de colisiones de aves. Entonces acá pues encontramos artículos científicos. Muchos de ellos pues son relacionados o son hechos en Estados Unidos, pues es el sitio donde digamos, como uno de los sitios pioneros donde empezó el estudio y la preocupación por todo el tema de colisiones de aves. ¿Cómo ayudar? Bueno, volvemos y tenemos el botón de dona y el kit Rebeca para algunas personas que por ahí ya estaban interesados, pues acá pueden tener mayor información de este kit, cómo se instala. Bueno, acá hay información sobre este tema que incluye. Bueno, los puntos para 2 metros cuadrados, digamos que también la persona que esté interesada y diga, como no, es que el sitio donde yo vivo mide más de 2 metros cuadrados, también nosotros podemos personalizar los kits, con eso no hay ningún problema. Y finalmente pues el botón de contáctenos, donde está nuestro correo, los números de contacto de nosotras para las personas que lo requieran. Entonces, bueno, esto es rápidamente una pasada por el portal web de Rebeca. Dejaría hasta ahí y procederíamos entonces ya, Darwin, con el siguiente punto. Claro que sí, Gina, Haslady, muchas gracias por ponernos en contexto frente a esta realidad. Lo que acabamos de ver con ustedes, con la red Rebeca, nos confirma que las colisiones no son un hecho aislado, sino que están allí presentes como un fenómeno masivo que está en todos los espacios. No solamente son las ciudades y su desarrollo urbanístico, sino también, como ustedes lo mencionaban, en las zonas rurales. Y no son una o dos aves las que mueren en las colisiones, sino son millones de aves las que se ven afectadas con toda esta transformación de los paisajes que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo. Para nosotros es muy valioso conectar con ustedes y voy a invitar a Fernando para que nos acompañe en este momento corto de conversación. Las personas que tengan preguntas o inquietudes no duden en ir escribiéndola en el chat
y Valentina y Javier las estarán leyendo. Si hay alguno que desee tomar el micrófono, levantar la mano y también le daremos el espacio. Fernando, bienvenido aquí a esta conversación con la Red Rebeca, con Gina y Haslady. Y empecemos a ahondar más sobre este tema porque surgen muchas preguntas alrededor. Por ejemplo, una pregunta que a mí me surgía mientras ustedes conversaban, Has y Gina, y es, durante todo el día existen probabilidades de colisiones o tiende a aumentar para el caso, por ejemplo, que ustedes decían, las aves migratorias, o tienden a aumentar en la noche cuando hay mayor movimiento de las aves migratorias. ¿Qué tienen ustedes, digamos, con respecto a este tipo de situaciones? ¿Es todo el día los choques se presentan o tienden a haber diferencias en los horarios? Bueno, como lo veíamos también en el foro, pues digamos que nosotros no pedimos la hora de ese registro, es muy difícil poder saber y de hecho que día que estamos en una reunión con voluntarios porque estamos abriendo un proyecto, un programa, perdón, con voluntarios en esta temporada de migración. Les decíamos a ellos, hay que tener en cuenta el estado del ojo. Entonces es muy difícil, digamos, en un proyecto de ciencia participativa, decirle a la gente cómo estaba el estado del ojo para saber si realmente la hora que ustedes nos están diciendo es la hora, digamos, no ser relacionada con el momento en cuando murió, o sí, cuando murió el ave. Entonces, eso no lo tenemos nosotros en cuenta en Rebeca. Sin embargo, al momento, digamos, de la tesis que mencionaba en un principio Has, ahí sí, como era un monitoreo muy robusto, digamos que se tenía en cuenta esa hora. En ese momento y en los artículos científicos con relación a las colisiones, nos hemos dado cuenta que la mayoría de choques están relacionados o se dan en horas de la madrugada, en ese momento. Y también esto se argumenta con el momento donde las aves migratorias cogen vuelo, cogen rumbo. Entonces es ese momento. Sin embargo, digamos, es cuando ya generan actividad. En horas de la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde, también cuando hay bastante actividad de las aves, también es un momento que la probabilidad baja de choque, sí, con respecto a la de la madrugada, pero también puede haber. Gracias, Lee. Gina, Fernando debe estar también aquí conectado. Por acá Fer, ando, por acá ando. dale. Aquí estoy. No, interesante como siempre, cada charla uno aprende un montonón de lo que ustedes enseñan. Me gusta mucho la perseverancia del proyecto. Eh, yo aquí les quiero compartir a todos los presentes que desde el Jaime Duque, pues creíamos que era algo aislado, lo que ellos nos comentaban al principio, como que se vuelve algo del paisaje, pero cuando ya nos reunimos con Has y con Gina y comenzamos a tomar los datos, pues nos dimos cuenta que esto es pues algo que uno no se imagina y bueno, ya empezamos a actuar. Entonces ahí la pregunta es, ¿les ha pasado de pronto como, y lo digo porque en el parque nos toca como estarle recordando a la gente, recordando a la gente como reporte, 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 porque creen como que los datos no son necesarios. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué hacer para mantener a la gente motivada y sobre todo a que valore la importancia de cada registro, que eso es clave? Hay un tema importante. Tú nombras la perseverancia y yo diría que además la constancia. Y eso es bien importante para que la cultura del reporte se mantenga y es mantener constancia en la divulgación, mantener constancia en la conexión con las personas. Esto es una red y el hecho de que sea red también implica que estemos de manera permanente conectando con un público, haciendo que se sumen, ampliando en este Hay un jarro caso. esmaltado. En este Me van caso, a por decir más tarde a ver si ejemplo, viaja o no viaja. que creo que hay un micrófono abierto, creo que ya. Ya. Em, Conectando con las personas de otros lugares también es muy importante para mantener los reportes, ¿no? Eh, Actualmente estamos recibiendo reportes de lugares inimaginables para Rebeca. No pensamos que fueran a llegar reportes de la Amazonía. O sea, uno se imagina esos lugares de alguna manera como todavía
tan lejos de la gran urbanización, pero va a un paso tan acelerado que pues está ocurriendo. Entonces también se trata de eso, de ir conectando, entendiendo los contextos, ser constantes, generando muchísima divulgación. Nosotros tenemos, creo, una gran fortaleza divulgativa y una gran fortaleza a nivel pedagógico y gráfico, y eso ha conectado mucho a las personas en que comparten la información que nosotros diseñamos de manera frecuente. Gracias, Has. Valentina, ¿qué preguntas tenemos en el chat que podamos resolver en este momento? Claro que sí, ya les leo la pregunta. Dice, bueno, pregunta Andrea García, ¿qué nombre tiene el pájaro azul con negro y rojo que apareció al principio de la presentación? Creo que tú lo respondiste, Gina, en el momento. Sí, Dijiste que sí, sí, negro. sí, esto es el Sí, sí. clarinero, Anisognathus inventris. Es un ave que se puede ver en cerros orientales, pero es ese. Listo, gracias. Tenemos otra pregunta de Boris Farias. Ella nos dice, compré una gran variedad de figuras de aves y quiero ocuparlas. ¿A qué distancia las debo ubicar para que sean efectivas? Lo importante primero es saber de qué color son las aves. Te van a funcionar únicamente si son blancas y te van a funcionar si no generan ningún tipo de brillo. Si se cumple con esa primera condición, pues lo ideal es que sean instaladas con unas distancias máximo de 10 centímetros entre una y la otra. Casi que lo que vamos a generar es lo que veíamos en las ventanas, como si estuviéramos reemplazando cada puntico por una silueta para que queden a las mismas distancias y se genere ese obstáculo visual. Esa sería como la recomendación inicial. Siempre en exteriores, eso es muy importante. Ninguna estrategia funciona al 100% si es ubicada por dentro de la ventana. Siempre deben ser instalados en exteriores y siempre en la totalidad de la ventana. Si nosotros nos ha pasado que instalan en solo una parte de las ventanas y las colisiones siguen llevándose a cabo. Entonces, lo ideal es que siempre esté la totalidad de la ventana cubierta. Gracias, Has. Yo tengo una pregunta antes, ¿vale? Y es con relación a los datos que ustedes nos venían mostrando, en donde se evidenciaba que la mayoría de los impactos ocurren en los primeros pisos, y muy bien también lo referenciaba Hasblady. No siempre es edificio de gran altura, la situación, digamos, de las colisiones es evidente, sino en los primeros pisos, es decir, una casa común y corriente de un solo piso, dos pisos, puede también estar generando un gran impacto sobre las aves. Mi pregunta es la siguiente, y es que ustedes nos mencionaban que casi que el 99% de vidrios, no importa si es un vidrio tipo espejo o es el solo reflejo, ya existe una alta probabilidad del 99% en que se generen colisiones con ese ventanal. ¿Solamente ocurre con las ventanas o con alguna otra parte de la vivienda, techos, tanques de agua? Ah, Estábamos aquí en quién contesta y las dos íbamos a contestar al tiempo. Em, Ocurre con más estructuras. Mira que esto ha sido algo que nos ha asombrado mucho, y es que al principio, pues la red se creó para pensar en los ventanales, ¿no? Pero cuando nos han llegado los datos, nos hemos encontrado con otras cosas adicionales que pues algunas sí sabíamos de las problemáticas, otras nos han sorprendido mucho. Unas de las que ya conocíamos, por ejemplo, los choques con los aviones. Por ejemplo, con las turbinas o generadores de energía eólica en lugares como La Guajira, que pasa con frecuencia. De allá nos comentaban de una problemática grandísima con los flamencos, y es que se están chocando bastante con las turbinas eólicas. eh, Están buscando cómo mitigar ese tema. También nos han reportado choques. De allá nos contaban hace una semana incluso, em,
de los choques contra los paneles solares, que también está ocurriendo. Nos han comentado de los choques contra las paredes también, choques hace poco recibíamos un comentario de alguien que nos decía que las aves nocturnas, en el caso de algunas rapaces, estaban chocando con los tanques del agua. Todo esto está ocurriendo con muchísima frecuencia y es algo que nosotros no teníamos como tan mapeado en mente, porque pues finalmente nosotros recibimos los reportes de ventanales, esos son los que realmente sumamos, pero con todos los otros estamos tratando de hacer estrategias de nivel pedagógico para contarle a las personas que eso ocurre y pues que hay unos temas adicionales que pues están pasando, ¿no? Es lo mismo que nos está ocurriendo con el tema de luchas contra el reflejo, porque es algo que de pronto no teníamos tan mapeado nosotros, que desde el principio creíamos que no era una problemática y posteriormente pues nos dimos cuenta que sí. Yo vi por acá algunos comentarios con relación a eso. Nosotros no usamos mucho el término de shadow boxing porque refiere más a la sombra que al reflejo y sin embargo pues sí sigue siendo una problemática bastante importante que reporta desgaste energético en las aves. Entonces, pues como que por ese lado, cosas que no teníamos en mente están pasando muchísimo. Gracias, Has. Yo voy a contarles como una anécdota que me ha pasado con relación al estar cerca de ustedes y ver este grandioso y valioso trabajo que han venido desarrollando de manera muy juiciosa. Para mí antes el tema de las colisiones no era tan presente, tan evidente. Sin embargo, en la medida que he venido aprendiendo con ustedes, ya para mí caminar por una calle significa ver las ventanas. Y es impresionante porque ya empieza uno a pensar, uy, esa ave se puede estar estrellando allí contra esa ventana, contra ese muro, contra ese edificio o contra esa casa. Eh, Tengo una pregunta y es asociada con estas medidas preventivas. Es decir, hoy en día vemos desde la arquitectura del paisaje cómo la infraestructura se incorpora al paisaje natural y que esto viene desde épocas remotas a nivel cultural y crea sus paisajes continuos a través de estos reflejos. Sin embargo, vemos también que gran parte de las edificaciones que buscan como esa armonización con la naturaleza, utilizan muros verdes, techos verdes. Esto puede también ayudar a reducir o digamos que no se sabe todavía, digamos, o no se tiene conocimiento alrededor de este tema. ¿Qué saben ustedes? Y posterior a que ustedes nos puedan responder generosamente esta pregunta, damos la palabra a Kuniraya y también a Leonardo para que puedan interactuar en este espacio. Bueno, con relación a este tema que tú nombras de lo arquitectónico y de las estructuras que podrían ayudar, digamos que no hay muchos estudios relacionados con este tema, pero uno podría de alguna manera inferir que el hecho de que haya una continuidad de paisaje realmente natural, pues puede ayudar a que las aves tengan refugio, tengan la posibilidad de lugares incluso de anidamiento, de zonas de alimentación que pues están alejadas de la estructura rígida que se pueda generar con un ventanal o un tejado, porque también con los tejados las aves chocan. Entonces, aun cuando no existen muchos estudios con relación a eso, nosotros sí lo recomendamos. De hecho, es algo que en la cartilla de Rebeca hemos nombrado y es tratemos de sí usar techos verdes, muros verdes, pero ahí hay que tener precaución con algo. Lo primero es que hubo un gran auge de los techos verdes y los muros verdes hace unos años en nuestras ciudades, pero eran muros y techos verdes pensados en lo estético y nosotros debemos pensar en los muros y techos verdes pensando en la ecología y en las funcionalidades que puedan tener. Muchos de los muros y techos que se crearon eran con plantas suculentas y las plantas suculentas, a pesar de que son muy lindas y que a muchos de pronto les gusta coleccionarlas y bueno, y se ven muy bellas en lo estético, la funcionalidad es casi nula. En términos de calidad del aire tampoco es que ayuden mucho, no tienen frutos, por ejemplo, suficientes para que pudieran alimentarse las aves, entonces lo ideal es poder sembrar otro tipo de cosas,
voy a dar un ejemplo, las fresas, las frambuesas de acá, como lo que sea nuestro además, ¿no? Que pueda ser cosechable, cultivable y demás, pero que pueda ser también consumido por las aves y que genere algún tipo de funcionalidad, es lo que idealmente pues deberíamos colocar allí. También teniendo la precaución con relación a la estructura en la que esté instalado, es decir, la intención es que se genere el muro o el techo verde sin que se dañe la casa. Entonces, pues hay que tener precaución en dónde se instala, cómo se instala el sistema de riego, que no vayamos a generar algún tipo después de daño, que por hacer una cosa bien terminemos haciendo otro daño en la estructura en la que estamos instalando, pues no es lo ideal. Hay muchas guías con relación a cómo construir los muros y los techos verdes, que pues es lo ideal. Algo que también nosotros hemos llamado mucho la atención es a evitar la construcción o la instalación más bien de libaderos, bebederos, comederos, porque ya hemos recibido bastantes reportes y comentarios de cómo las colisiones de aves aumentan en zonas en las que hay bebederos para colibríes y comederos de aves, porque las aves tienden a aumentar pues los comportamientos territoriales y empiezan a generar luchas también entre ellos y en esas luchas que se generan pues también hay colisiones y se vuelven las aves vulnerables, además de otro tipo de cosas que ocurren como modificaciones en su dieta. Entonces eso también pues puede estar como conectado con ofrecerles las condiciones necesarias a través de otro tipo de estructuras como los muros y los techos verdes. Gracias, Has. Bueno, la persona, no tengo el nombre, tengo el nombre es de la entidad Cunirraya Experiencias Aladas. Puedes abrir tu micrófono para hacer tu pregunta o aporte que creas conveniente o necesario para este espacio. Cunirraya, te escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Carmen Sofía Pineda Andrade, soy de Garagoa, soy guardián de las aves y mi pregunta es que si yo me encuentro un ave que está viva pero tiene una herida letal, si yo la entrego a las corporaciones y las corporaciones me dicen que el ave se murió después de que llegó, ¿cómo corrijo el reporte? Hola Sofi, ¿cómo estás? Bueno, es muy difícil, digamos que ese sesgo nosotros lo manejamos bastante en Rebeca y está relacionado también con con las demás agrupaciones a nivel mundial que hacen el seguimiento de las colisiones de aves. Lo hablábamos también y lo leemos en donde esos reportes que nos hacen de las aves vivas no sabemos si realmente queda viva, si el ave, digamos lo que yo les decía ahorita, el ejemplo, voy caminando, veo que el ave se chocó, pero siguió volando, o sea, hay una probabilidad muy alta de que el ave siga volando y en un minuto, menos de un minuto, el ave cayó y quedó muerta. Y eso lo reportaron como un ave viva. Entonces, digamos que volver a corregir ese dato podría ser, no sé, una manera de contactarse con Has o conmigo, pero pues siempre vamos a jugar con ese sesgo de información, siempre hay un error en la información, entonces no pasa nada, digamos que hay un porcentaje que esas cosas pueden suceder si el ave quedó viva y se entregó a la corporación, pues no hay ningún problema que el reporte quede, que fue vivo, digamos que cuando se hizo el reporte estaba vivo. Siempre vamos a jugar con esos errores, entonces no hay ningún inconveniente. Lo importante y lo que siempre nosotros pedimos es reporte. Si el ave murió, si el ave queda viva, digamos que son cosas que, claro, pues el número, digamos, los datos que veíamos ahorita de la cantidad de aves que mueren es muy alto y es muy preocupante para nosotros que nos gustan las aves. Pero es en el porcentaje de lo que nosotros hablamos es, por favor, reporten. Es eso. Yo tenía otra pregunta de que cuándo vamos a empezar a reportar la pelea contra el ventanal, o sea, no el choque, sino cuando están peleando. Precisamente esta semana lo estábamos hablando con Has porque ya nos han preguntado de varias partes ese tema y dijimos como, bueno, pues si está sucediendo, ¿por qué no tenerlo en cuenta?
Entonces, se puede hacer en el Forms, hay una parte donde dice comentarios. Entonces, se reporta pues como un reporte vivo, porque pues no está pasando a ser un reporte mortal. Y en comentarios se deja, yo vi el ave que se estaba peleando contra su sombra, ya nosotros con esa información podemos clasificarlo y tenerlo en cuenta que no realmente es una colisión lo que sucedió ahí. Posiblemente, dependiendo de si ya empezamos a recibir bastantes datos sobre eso, nos tocará en un momento entonces generar una nueva variable en el Forms, una nueva pregunta. Gracias, Gina. Gracias, Kuniraya. No sé, vamos a pasar ahora con Leonardo y sigue Camila Arango y luego Jennifer, que también tiene la mano levantada. Bueno, Invitamos a nuestra estimada María Lita Bejarano, si puede apagar el micrófono, por lo que lo tiene encendido, entonces le estamos escuchando un poquito de lo que está ocurriendo allá donde ella. María Lila Bejarano, te invitamos para que apagues el micrófono, por favor. Gracias. Leonardo, el micrófono es tuyo. Puedes seguir. Gracias, buenas noches para todos, gracias por la invitación, muy interesante la charla. Uno, quisiera saber si posteriormente podemos volver a escucharla, repetirla, volverla a escuchar. Y dos, mi pregunta va con respecto a radares, cerca al aeropuerto, cerca a lugares donde hay aviones o donde hay antenas de repetición, si eso también afecta o no, y ahora qué hacer con los paneles solares, porque curiosamente ahí lo mencionaban, por ejemplo en España, ahorita hay un lugar en España donde hectáreas llenas de paneles solares, hectáreas, muchas hectáreas, y hicieron una cosecha total de paneles solares y eso alteró totalmente a las aves. ¿Qué tanto afecta un panel pequeño y el tema de radares? Gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Pues mira, ahí el tema de los radares, de los aeropuertos en general, los aeropuertos en general tienen muchas problemáticas que a ellos les ha tocado ponerse en la tarea de generar programas específicos para poder mitigar los impactos que están teniendo con las aves, los impactos de choques con los aviones, de choques con las turbinas, del ruido incluso también en los aeropuertos. Hay muchísimas problemáticas. Han probado, nosotros hemos conversado con algunas personas cercanas a estos programas y nos han comentado de varias opciones que han implementado, incluso usando drones para ahuyentar las aves, incluso usando sirenas, cualquier cantidad de cosas. Aquí han hecho todo lo posible. En la mayoría de los aeropuertos hay programas relacionados con fauna silvestre, justo por eso, porque sí hay afectación, hay muchos estudios de hecho que hablan de ello. Y, y desde Rebeca, digamos que nos enfocamos en los ventanales, pero evidentemente se han acercado para que podamos de alguna manera aportar. Lo que pasa es que el tema de los aeropuertos es una problemática bastante grande que pues tiene unas variables que difícilmente se pueden controlar, es decir, difícilmente los aviones van a implementar unas medidas diferentes para que las aves choquen en las turbinas distintas a ahuyentar las aves. Y lamentablemente los aeropuertos siempre están construidos en zonas pues lejos de lo urbano, más bien como cerca a humedales, a zonas de sabana, a zonas donde se ha retirado bosque. Entonces sí o sí pues las aves quieren estar ahí. Entonces ahí vienen varios inconvenientes. Desde Rebeca no hacemos parte como tal de manera directa, pero sí existe una afectación y hay bastantes estudios que hablan de ello. Con relación a lo que preguntabas de los paneles solares, hace poco, de hecho, en el Codensa sacó un artículo con relación a eso, de repente lo puedan buscar por ahí, googlearlo, pero en él estaba teniendo inconvenientes con sus paneles solares y los choques de las aves frecuentes en los paneles solares, y están generando unas pequeñas mallas. Ellos mismos están como en las pruebas a ver qué puede funcionar, unas pequeñas mallas que permiten que haya paso de la luz solar, pero que las aves no choquen de manera directa con la estructura. Más bien es como poner un angeo cercano para que se evite que la ave choque.
todo esto creo que es nuevo, ¿no? Es nuevo, digamos, para todos, es nuevo en manejo, es nuevo en estrategia y seguramente habrá mucho tema tecnológico y creativo también dentro de todos estos problemas para poderlos resolver. Pero por ahora desde Rebeca, pues el alcance es sobre todo en reconocimiento del problema, entender qué pasa y pues de dónde podemos aportar, lo iremos viendo también en el camino. Gracias, Has. Camila, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Darwin. Buenas noches para todos. Tengo dos inquietudes, aunque pues creo que ya las han respondido con las otras cosas, pero una es con el crecimiento que han tenido las veredas, en este caso, pues en general en todos lados, si las personas no quieren poner en sus vidrios lo que ustedes mostraban del kit, ¿qué otra forma se podría hacer para que no reflejen esos vidrios que ahora ponen como tan brillantes, aunque ya sabemos que el 99% de los vidrios son reflejos, pero es que hay unos que son más, que tienen más reflejo y que pues posiblemente es más fácil que haya esa colisión. Entonces, ¿qué más se podría hacer como para no decirle a las personas? Y lo otro es que todavía las personas piensan que si ponen unos CDs podría hacer que los pájaros se alejaran. Yo me acuerdo que hace mucho se usaban para alejar a las palomas. No sé cómo funciona eso del CD porque es como lo mismo, se estrella contra el CD, pues entonces no es una buena práctica, malísima la práctica, porque todavía pues hay sitios donde uno los ve. Gracias, Camila. Bueno, inicialmente es un tema de educación. Mostrábamos ahorita la diapositiva de cómo quedan los puntos. Digamos, mucha gente dice como yo no voy a instalar eso porque pues precisamente coloco unos ventanales en áreas rurales porque quiero tener una visual de todo el campo en donde Sí. yo tengo mi terreno. Entonces, inicialmente es esa educación de lo que está sucediendo y pues algo parecido a lo que estamos haciendo acá en esta sesión. Si las personas no les gustan los puntos por temas de estética o cualquier otro motivo, hay otras medidas de manejo también. Están unas cuerdas que se pueden colocar o instalar de manera vertical. Todo tiene que ser, así como lo mencioné ahorita, Has, en la parte exterior de las ventanas. Entonces pueden ser unas cuerdas o de hecho ahorita digamos una persona decía como yo tengo esas siluetas y las siluetas son blancas, se pueden colocar con unas medidas estandarizadas. Lo que nos dice la literatura y lo que nos hemos dado cuenta nosotros desde Rebeca es que estas medidas no pueden superar los 8 centímetros entre cada uno de esos puntos, entre cada una de esas cuerdas, entre cada una de las siluetas. Esas son algunas de las medidas que se pueden colocar. Mucha gente, digamos, si son artistas, también pueden dibujar sobre la ventana. La idea sí es que realmente se vea que es una barrera, que la ventana pues disminuya ese reflejo que se tiene ahí. Listo. Y lo de los CDs, que aunque ya no se usa tanto y digamos que no sé qué tanto impacto sea, no sé si eso tiene alguna relación. Los CDs van a depender mucho. Los CDs habrían que pintarlos de blanco para Ok. disminuir también ese reflejo, porque si no, pues estamos haciendo ahora prácticamente lo mismo con la radiación solar, pues también ahí hace un reflejo. Bueno, lo importante es el Entonces, blanco. si se colocan así, digamos, en una cuerda vertical y se van colocando uno a uno, tendría que tener eso. Es unas maneras también de evitarlo. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Camila. Jennifer, el espacio es tuyo. Bienvenida. Hola, buenas noches. Felicitarlos por el espacio y por estas charlas que de verdad son muy, muy interesantes. Y quería hacerles dos preguntas, una relacionada con lo que decía el compañero hace un momento, porque yo estoy instalando paneles solares en el techo. No sé si esto tenga alguna implicación, pues ya que lo mencionaron. Y dos, si entonces entendí bien, no se debe dejar comederos ni bebederos para las aves cerca de la casa. Gracias. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, digamos que el tema de los paneles solares es algo que hemos venido hasta ahora
recibiendo y entendiendo. No es que sea una problemática gigantesca que esté pasando con ellos, todavía no lo sabemos, puede ser que sí, puede ser que no. Los datos serán los que seguramente nos hablen de si esto realmente afecta a las aves. Hemos comentado con algunas personas sobre la problemática, nos lo comentaron con relación a la Guajira. Esto también depende de otros factores, es decir, depende de la radiación directa, de qué tan cercano también esté con la vegetación los paneles, no solamente que esté instalado, sino que cumpla con unas variables adicionales que nosotros hemos detectado. Lo que decimos de la vegetación es bien importante porque pues cercano a la vegetación es donde las aves van a permanecer y eso puede inferir. Yo pensaría que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a ver si lamentablemente de esa manera funciona y es esperar a que haya algún tipo de hallazgo para que podamos tomar una medida adicional. Por ahora, pues es algo que de manera incipiente nos han venido comentando. Y lo otro que hablaba sobre los comederos y bebederos, efectivamente sí, es algo que nosotros no recomendamos bajo ninguna circunstancia, sobre todo en temas cercanos a estructuras con vidrio, porque lo que hemos venido recibiendo son ese tipo de reportes donde nos hablan de las colisiones por luchas de territorio entre las aves y porque finalmente el colocar bebederos y comederos también altera muchísimo la dieta de las aves. Las aves tienen unas dietas muy variadas también dependiendo de los lugares en los que se encuentren, no todas pues se alimentan de lo mismo y demás, pero sobre todo es que las aves, bueno, y en general cualquier tipo de, la fauna silvestre en general, en libertad, por decirlo así, pues tiene la posibilidad de buscar alimento, de consumir variedad, pero en el caso de los comederos, pues casi que todas las personas alimentan las aves con banano, papaya y huevos. Y esa no es la dieta específica que un ave requiere de manera permanente. Las aves y en general la fauna silvestre necesitan unas cargas pues de calcio y de otras vitaminas adicionales y demás que no las van a conseguir si todos los días están acostumbrándose a alimentarse de lo mismo. Eso tiene unas afectaciones muchísimo más amplias que lo que hay mucha tela por cortar, como dicen, mucho más amplio de lo que les puedo contar acá en este breve espacio, pero sobre todo es que sí estamos afectando una dinámica ecológica muchísimo más amplia de lo que pareciera. Has, yo solo voy a complementar una pequeña parte y es, nosotros veíamos antes con las cubiertas metálicas que algunas aves migratorias, por ejemplo patos especialmente, confundían estas cubiertas metálicas con cuerpos de agua. Yo diría que podría estar sucediendo lo mismo, pero también va a depender muchísimo de qué tan grande es, en este caso, todo el sistema, digamos, al momento de montarse, y si la superficie de los paneles son lisas o tienen otro tipo digamos, de corrugosidad. Bueno, De textura. de textura, exactamente, gracias. Entonces, porque digamos que si reflejan el cielo, es probable que ocurra lo mismo que ha ocurrido con las cubiertas metálicas, que las aves migratorias, los patos principalmente, o las aves acuáticas la tiendan a confundir con cuerpos de agua. Bueno, seguimos con Ana Marcela, el micrófono es tuyo. Hola, buenas noches. Quisiera consultar si tenemos algún dato de cuánto se reduce la sensación de luminosidad o la luminosidad cuando se instala el kit para reducir los choques. Sí, nosotros hemos visto artículos con relación a este tema. De hecho, la efectividad de cada una de las medidas de mitigación también varía, pero se sostiene a más de 95% de probabilidad de que incide. Y en cuanto a luminosidad, no supera de hecho el 5 o 10% que se reduce. Es muy mínimo, de hecho. También la parte visual, uno cree que, digamos, las personas que viven acá en Bogotá y que han visitado el Tropicario es uno de esos ejemplos que nosotros colocamos en todas las mesas porque cuando uno está lejos no lo ve. Uno se tiene que acercar bastante para ver que realmente hay una medida, unos puntos, pues que van a ayudar a reducir las colisiones. Lo mismo pasa con la luz, es muy mínimo lo que reduce ahí.
Gracias, Gina. Y cerramos esta sesión de micrófono abierto con Alejandro. Alejandro Barón, el micrófono es tuyo. Hola, buenas noches, hola Vicente. Mi pregunta es la siguiente, es que creo que algunas aves cuando tienen migración realmente pues llegan a algunos sitios o territorios que pues desconocen y mi pregunta es de que si algunos arbóreos o nativos que hay en el lugar, de pronto pues hay edificaciones, ¿no? En las cuales pues son edificaciones con vidrios que para las aves no, como que no son persistibles a pronto a chocarse o tener algún accidente. La pregunta es, los arbóreos que son como para ciertos, o sea, arbóreos endémicos, la autoridad ambiental o lo que se realiza para proteger ciertas aves migratorias, ¿cómo se puede entender el problema si hay una ave que migra a cierto arbóreo y cómo protegerlo? O sea, cómo proteger el arbóreo y el ave que migra. O cuando el ecosistema también se altera, o deforestación, o entre otros. Gracias. No me queda tan clara la consulta, pero entendería yo que te refieres como a cómo hacer para que de alguna manera exista como esa conectividad con relación al arbolado que hay nativo y cómo hacer para que se proteja ese arbolado y puedan llegar las aves migratorias. ¿Me corrijas, por favor, si es en esa línea tu pregunta? Es que, o sea, cuando hay digamos, un parque, una zona verde en sí, que de pronto una ave es protegida, una reserva forestal, de pronto llega a algún sitio en un terreno que pues el ave puede llegar y pues alimentarse de ciertos frutos o realmente pues si son árboles nativos de la región o de la zona. En ciertas edificaciones se prioriza de pronto la edificación, pero cuando hay lo que ustedes, o sea, lo que se realiza es de que las aves llegan pero se chocan con ciertos tipos de edificaciones. ¿Cómo tratar eso? O sea, ¿cómo se puede que las aves no lleguen de otros lugares y lleguen a encontrar, o sea, un reflejo, un espejo de algún vidrio o algo así? Yo pensaría que hay el tema de conectividad y proyectos como los que viene trabajando el parque también, el Parque Jaime Duque, em, ayudan a que esa priorización de las aves y del arbolado se den. Creo que muchas entidades también se han puesto en la tarea, es decir, es muy difícil que los ecosistemas no se alteren, sobre todo con la acelerada urbanización que ha habido en algunas zonas, lo que tú dices de que se priorizan las edificaciones en algunos casos y pues nos olvidamos de que las aves y otras especies también requieren de ellos, pero el generar, digamos, proyectos de conectividad ecológica, es decir, que estén conectados unos parches de bosques con otro, unas zonas verdes con otras, los cuerpos de agua que también estén conectados y se posibilite esa conectividad, hace que de alguna manera las aves tengan un camino trazado por el que de manera segura puedan movilizarse. Es difícil, obviamente, y tú nombras a las autoridades ambientales porque pues todos sabemos de la ardua tarea que implica generar protección en valga la redundancia, en las zonas protegidas, pero es que aún así pues es muy complejo. Pero creo que proyectos como esos pueden ayudar muchísimo. Estamos hoy compartiendo con el programa Árboles para mi país y creo que justamente es por eso que existen este tipo de programas para poder generar priorización entre la conexión que hay entre los seres humanos y también las especies, los árboles, la conectividad, la ecología y demás, que creo que eso es como parte de la tarea. No es fácil, creo que todos somos testigos de lo difícil y lo complejo que puede llegar a ser, pero pues hay muchos que sí lo están haciendo y entre más nos sumemos seguramente más se va a ver la necesidad y más lo vamos a lograr.
Y tú tocas un punto clave y es cómo este proceso de ustedes conecta con el programa Árboles para mi país, porque el programa busca generar condiciones de hábitat seguras para la biodiversidad. Y si yo tengo mi casa, tengo un superventanal y al frente siembro los árboles que se entregan en el marco del programa, y no aseguro o no disminuyo la probabilidad de colisión contra esa ventana, pues voy a tener una gran complejidad. Es decir, debemos entre todos garantizar que esos espacios que estamos recuperando también sean seguros para esa biodiversidad que queremos proteger. Y parte de esa invitación es lo que ustedes nos han venido contando el día de hoy, que para muchas personas puede resultar un tema completamente nuevo y es una realidad que hay que ponerle toda la atención del mundo porque son millones de aves que encuentran la muerte cuando estrellan con esas edificaciones o casas. Entonces, es una oportunidad también para seguir fortaleciendo esas acciones que permitan que la biodiversidad se pueda recuperar. Voy a darle el paso a Valentina y a Javier. Creo que nos quedan algunas últimas preguntas y vamos cerrando esta sesión de hoy. Valentina, Javier. Listo, tenemos varias preguntas encaminadas al mismo tema y es sobre el kit anticolisión y la cartilla. Entonces, ¿dónde lo compro? ¿Dónde lo puedo adquirir? ¿Y cuánto cuesta? Nosotros a través del portal, bueno, y a través de nuestros correos y demás, pueden acceder tanto a la cartilla como al kit. El kit tiene un costo de 50.000 pesos y es para 2 metros cuadrados de ventanal. Sin embargo, si los ventanales son más grandes que los 2 metros cuadrados, nosotros personalizamos los kits de acuerdo a las medidas que pues nos faciliten. Los kits, como les comentamos desde un principio, están basados en evidencias científicas, sabemos de los tamaños, de los colores, de las distancias, está integrado por los adhesivos, la plantilla, el certificado de pertenencia a la red Rebeca. Y el manual de instrucciones y pues un detallito ahí adicional con el que va el kit, que es relacionado con algunos de los personajes de Rebeca, unos stickers decorativos que también trae. Y la cartilla tiene un costo de 40.000 pesos. Nosotros estamos haciendo actualmente envíos a todo el país. Ha sido muy lindo el tema de la cartilla. Ya en este momento hay cartillas que están en Cartago Valle, en el Baupés, en Boyacá también, y pues entre más personas también las puedan adquirir y aprovechar. Sobre todo lo más importante es que puedan aprovecharla en términos pedagógicos. Como les contó Gina en algún momento, todos los recursos que se reciben de la venta de estos artículos pues van a ser implementados en ampliar los programas pedagógicos, otro más material, más talleres y demás, porque pues la intención es que este proyecto sea participativo y pues crezca muchísimo más. Entonces, a través de de Instagram, de rebeca.aves, o de nuestros números, que acá también si quieren los podemos dejar en el chat, pueden contactarnos y adquirirlos. Bueno, y ya para cerrar pues esta sesión queremos leer la última pregunta que dice, ¿hay alguna red que con Rebeca permita que aves colisionadas en otros lugares del país físicamente sean entregadas a alguna entidad que se haga cargo de ellas? Bueno, nosotros estamos ahorita revisando todo ese tema, contactando también algunas colecciones de otras partes, pues que no sea Bogotá, para que se puedan destinar esos especímenes. Es un trabajo que hemos empezado a realizar. Digamos que por ahora tenemos comunicación con Uniquindío, en donde ellos están recibiendo estos especímenes, es decir, pues las aves que ya perdieron la vida por colisión. Pero sin embargo, pues a nivel Colombia seguimos buscando otras universidades. Estas universidades deben de tener unos permisos específicos, entonces tampoco es que sea tan fácil poder llevarla y que la reciban. Digamos, pues para las personas que están aquí en Bogotá se puede hacer en la Universidad Nacional, ahí las están recibiendo. También hemos tenido contacto con la Universidad de los Andes y la Universidad Distrital. Esto es muy, digamos que muy clave también tener en cuenta que los especímenes los reciben siempre y cuando pues estén en un buen estado,
cuando el espécimen cuente con un rotulado, es decir, un marcaje en donde esté pues el nombre de la persona que colectó el individuo, la fecha en qué estado lo encontró, el estado hace referencia, digamos, si es un estado pues ya deteriorado, de pronto con, no sé, algún mordisco o alguna otra cosa que pueda tener el individuo. Mm, el sitio donde lo encontraron. Entonces son como algunas características que piden las colecciones científicas para poder recibirlo. Conclusión, pues no es tan fácil, digamos, tener ese listado por ahora de todos los puntos a nivel Colombia. Es mucho más fácil para los que nos encontramos en ciudades, pero pues en eso también estamos trabajando día a día. Gracias Gina, gracias Hasleidi. Realmente este tema nos pone también en la tarea de pensar y ahora cómo podemos ayudar a mitigar esta situación que se deriva de la forma como hemos venido interactuando con nuestro territorio, con nuestro entorno. Para nosotros y se merecen realmente un aplauso y también las personas que se quedaron hasta este momento. Tuvimos una muy buena audiencia en esta charla el día de hoy y aún tenemos un buen número de personas conectadas. Muchas gracias. Aplausos para ustedes, Hasleidi y Gina, por compartir con nosotros esta labor tan importante que vienen desarrollando. Hoy vimos que las colisiones de aves no son un problema lejano, sino una realidad que podemos prevenir, porque cada vidrio marcado, cada árbol que estamos sembrando y cada reporte también que podamos hacer está salvando vidas. ¿Sí? Entonces es súper valioso la colaboración que toda la comunidad pueda desarrollar para evitar y proteger nuestra biodiversidad. La conservación realmente empieza desde nuestras ventanas, podríamos decirlo, desde nuestra casa. Y esas acciones las podemos hacer real a partir de ejercicios como el que ustedes hoy nos comparten. Muchas gracias. No sé si ustedes desean tener unas palabras también de cierre y agradecimiento a esta audiencia. Sí, yo quisiera primero un comentario pequeñito con relación a algo que vi acá en el chat, y es que nos preguntan que cuál es el dato total o aproximado de las aves que están colisionando en Colombia, y es importante saber que estamos recibiendo los datos para poder tener un dato aproximado, pero en este momento no lo tenemos. Entre más compartamos la información, más personas sepan de la existencia de Rebeca y más personas reporten, pues vamos a tener una información veraz para poder entregarles. Y pues nada, eso, y agradecerles a todos, a las personas que estuvieron conectadas. De verdad que es una gran oportunidad para nosotros. El voz a voz para nosotros es súper importante, así que a partir de hoy ustedes también hacen parte de Rebeca. Vayan, cuéntenle a las personas, exploren el portal web, exploren el Instagram y miren qué información les sirve para poderle compartir a las personas cercanas a ustedes. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias obviamente al Parque Jaime Duque, que siempre está súper pendiente de todo. Entonces, pues no encontramos como ese mix que hay, pero igualmente pues todo esto es biodiversidad, conservación, entonces todo esto es lo que nos une, y muy chévere poder llegar cada vez a más gente, que no solamente se está acá en Bogotá, sino en muchas partes del país, tanto en área rural como urbana. Entonces, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Nos dejan con un gran reto, un reto muy importante, y es ahora este conocimiento hay que pasarlo a la acción. Y parte también de esa forma de pasar a la acción es a través de lo que ustedes nos comparten. Por ejemplo, el kit. El kit es una gran oportunidad para reducir las colisiones. Entonces, aprovechemos al máximo estas oportunidades y herramientas que nos brindan para seguir conservando nuestra biodiversidad. Ya saben, somos Fundación Parque Jaime Duque. Estas charlas hacen parte del programa Árboles para mi País. Es una forma de divulgar el conocimiento con el fin de lograr la apropiación a través de la acción, la apropiación social del conocimiento que nos permita transformar las realidades, especialmente en esas interacciones con la naturaleza. Que tengan una feliz noche y nos conectaremos nuevamente dentro de un mes, el primer miércoles del mes, en este mismo horario. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.